Vamos a explicar en esta segunda línea del tiempo lo que se refiere a la Edad Media. Entonces estamos centrados en un momento histórico en el que el hombre ha abandonado mucho sus respuestas, no su curiosidad, pero sí sus respuestas centradas en la razón, en las ideas, en la naturaleza, y viene a darse muchas respuestas en lo divino, en Dios, en el Dios que había propuesto Jesucristo, y sus discípulos habían llevado a través de todo el recorrido de Asia Menor hacia Europa, y que se había escrito en el Nuevo Testamento. Entonces imagínense que los discípulos de Jesucristo comenzaron a escribir en el Nuevo Testamento porque ya existía en la Biblia el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento elaborado por toda la cultura hebrea. Y vienen ellos a crear el Nuevo Testamento, y los filósofos de la Edad Media pues a tomar todo el conocimiento bíblico, a basarse y a fundamentarse solamente en ese conocimiento bíblico y en esa acción de fe que le va a resolver a la humanidad del momento europeo pues como todas sus preguntas, y van a centrar su quehacer, su pregunta fundamental en la existencia de Dios, en hacer que todas las personas se planteen ese Dios monoteísta, ese Dios que había planteado Jesucristo, y van a escribir los documentos necesarios para construir toda la estructura del cristianismo en el catolicismo, o toda la iglesia católica. Entonces ahí va a centrarse el quehacer de los pensadores de la Edad Media. Aparecen entonces un primer grupo que son los filósofos de la patrística. Aquí está mencionado San Agustín, que es muy famoso, San Anselmo, San Buenaventura, San Alberto y Duns Scotus. Si se dan cuenta, solamente Duns Scotus se salvó del San. Los demás están siendo santificados porque pertenecen a la iglesia, pertenecen a la estructura de la iglesia. Ahí comienza a aparecer la iglesia romana con toda la estructura de lo que hoy conocemos como el papado y la iglesia ya de Roma, que es la que dirige toda la estructura general de la iglesia católica. San Agustín hace las propuestas más fuertes y escribe los libros que tienen que ver con todo ese conocimiento que nosotros incluso a veces practicamos en la iglesia católica. Entonces, por eso lo importante de recordar de los filósofos de la patrística es eso, de que ellos estructuraron toda la iglesia católica, que hicieron todos los aportes a esa estructura de la iglesia católica, y está dado todo el convencimiento religioso católico cristiano a través de esa reflexión propuesta por San Agustín, San Anselmo, San Buenaventura, San Alberto, Don Scotus y otros, muchos más que no están mencionados acá. Pero ellos, pues como no se van a quedar estáticos ahí, pues habrá otros filósofos como Guillermo de Ockham y Santo Tomás de Aquino, que están mencionados dentro de la segunda corriente, que es la escolástica, que van a esculcar en los libros griegos, o sea, van a comenzar a cuestionarse muchos, porque pues tanto San Agustín, San Anselmo, San Buenaventura, San Alberto y ellos van a tomar muchas ideas platónicas, sobre todo, y algunos de ellos ideas aristotélicas. Cuando comienzan a tener ideas aristotélicas, pues ya comenzamos a plantearnos unas nuevas razones, unas nuevas deducciones que van a conducir a la creación de
muchas ideas renovadoras en la iglesia. Entonces Santo Tomás de Aquino es muy conocido por la Suma Teológica, que es uno de los libros también muy famosos, la Suma Teológica, que permite establecer cómo Santo Tomás de Aquino le da mucha fuerza a la propuesta aristotélica de la razón, de la deducción, de utilizar la deducción para explicación de todas las cosas que tienen que ver con el mundo, con las personas, con el planteamiento de cómo vivir bien, cómo satisfacer como la necesidad del ser virtuoso, alcanzar el cielo a través de la postura religiosa adecuada, de cumplir con el deber ser. Recuerden que para este momento pues estamos pensando mucho en el cielo y el infierno, en alcanzar a Dios, en la vida después de la muerte, una vida que después de la muerte que tendrá que ser buena, la vida tendrá que ser buena para alcanzar a vivir con Dios después de la muerte, o sea, alcanzar el cielo. Estamos pensando en el paraíso después de la muerte, y de ser castigados después de la muerte si nos hemos portado muy mal, entonces encontrar el infierno y todo eso. Entonces posturas de cielo, infierno y demás son propias de la Edad Media, de ese pensamiento religioso que conducía a veces a tener mucho temor para vivir las cosas que son muy humanas, ¿sí? Y convertir las cosas muy humanas en pecado, y el pecado conducirnos al infierno. Entonces esa es una postura muy medieval, del pensamiento medieval. Es importante reconocer que este momento histórico hizo que como que digamos que toda esa forma tan marcada en el poder del hombre que traía la civilización romana se menguara, se quitara un poco. Algunos consideran a la Edad Media como ese momento histórico que va a hacer que el hombre se disminuya ese poder, y todo el poder se lo otorgue a Dios y pueda vivir una vida mejor, sin hacerle daño al otro y sin hacerse daño a sí mismo. Aunque eso es mentira, porque se vivieron muchas guerras en nombre de la religión y demás, pero pues algunos piensan así. Otros piensan que es un momento muy oscuro porque impide el desarrollo del conocimiento. Entonces la Edad Media tiene mucha controversia, para algunos es importante y para otros es definitivamente lo peor que le ha podido pasar a la humanidad. Pero se vivió, y eso es lo cierto, eso es una realidad, se vivió, y muchos de los elementos de la Edad Media están todavía presentes entre nosotros. Por eso es importante estudiar la Edad Media, porque hay muchos elementos de la Edad Media que están presentes entre nosotros. Otra cosa que debo recordarles ahí es que como en la Edad Media el universo se concibió como a partir de la Tierra, porque estábamos centrados en la Tierra, y no pensamos en que afuera había muchos cuerpos celestes que no estaban girando alrededor de la Tierra, sino girando alrededor de otros elementos, y que solamente nosotros girábamos alrededor del Sol, la Tierra giraba alrededor del Sol. Esa postura geocentrista es una postura muy marcada, que incluso quien negara esa postura ya podía ser llevado a la hoguera, castigado por negar lo que planteaba el pensamiento religioso. Eso hace parte del oscurantismo, a eso se le denomina oscurantismo. Solamente al final de este momento histórico, y tal vez por la insistencia de Santo Tomás de Aquino de retomar lo griego, el conocimiento griego,
se vuelve a plantear el heliocentrismo, o sea, la idea de que la Tierra es la que gira alrededor del Sol, y todo el conocimiento que viene después para el cosmos, para la organización del cosmos, aparecer un Galileo Galilei, un Nicolás Copérnico, que van a mirar las estrellas y van a utilizar unos elementos, unos telescopios que les permiten afirmar de manera categórica que no estamos en el centro del universo, ni mucho menos. Esos planteamientos van a ser importantes para el desarrollo de la edad moderna. Entonces, la idea es que ustedes recuerden que en la Edad Media todo va a estar centrado en Dios, en el Dios cristiano, en la herencia de la cultura hebrea para los europeos, y que esta Edad Media nos crea todos los postulados de la Iglesia Católica, y luego pues la reforma, que es la aparición de la Iglesia cristiana pura, del cristianismo ya en otras, como con otras convicciones muy marcadas en la Biblia, y que esa es importante conocerlo porque nosotros vivimos eso. Nosotros los occidentales aquí en América nos trajeron todo este pensamiento propio de la Edad Media y lo tenemos viviendo con nosotros. Y no en vano nosotros hacemos Semana Santa, hacemos Navidad, celebramos fiestas religiosas, miramos, creemos en Dios, en un único Dios. Pensamos también en el pecado, en el castigo, en el cielo, en la vida después de la muerte pasada, como en esa recompensa de acercarnos a Dios y de vivir en un paraíso luego después de la muerte. Listo, que eso sea lo que ustedes puedan evidenciar ahí. Si toman alguno de estos filósofos en la tarea, pues ustedes van a encontrar muchísimas más explicaciones bien interesantes.